Nos encontramos con la necesidad y el compromiso de continuar con uno de los temas que planteamos esta semana, y es la situación de los trabajadores de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Nos visitaron esta semana, nos contaron cuál era su preocupación, lo que vienen arrastrando desde hace meses con la promesa de tener su pase a planta, los contratados que vinieron desde afuera del sistema, que ya llevaba el organismo desde hace 4 años, especializándolos, formándolos, en su mayoría profesionales universitarios, y por el momento ningún tipo de respuesta. Sus contratos ya se vencen y no tienen confirmación de qué va a pasar a partir del lunes con ellos. Hay legisladores que se hicieron eco, obviamente, de esta situación, y es el caso de Juan Cruz Cándido, diputado provincial. Buen día, y tiene la gentileza de atendernos. Hola, Cacu, ¿cómo va? Buen día. Hola, Indiana, buen día, ¿cómo estás? Bien, preocupados porque estaba la esperanza, según lo que habíamos hablado con los trabajadores que nos visitaron aquí en el estudio, que por lo menos el organismo le dé algún tipo de información al gremio, y tenemos entendido que no hay nada de eso, o sea que ATE no recibió ninguna respuesta por parte del organismo. Ustedes lo que están tratando es de que AIMO se acerque a la Cámara de Diputados para dar explicaciones. Sí, evidentemente hay una decisión política de no dialogar. Hay una orden, no sé impartida por quién, porque estimo que el funcionario no es el superior a cargo de este tema. Sería una irresponsabilidad que con semejante conflicto no intervenga o el ministro o el gobernador, pero evidentemente hay una orden de no haber el diálogo con nadie. Nosotros intentamos convocarlo al subsecretario AIMO, a la Comisión de Seguridad, a una reunión informal, le mandamos una nota, una invitación para conversar con él sobre este tema y otros temas que hacen a una crisis sostenida que tiene la agencia, donde pareciera que hay una suerte de vaciamiento de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y la verdad es que tuvimos una respuesta por problemas de agenda, no podía asistir. Quedamos en la posibilidad de reprogramar esta reunión, y a partir de allí no tuvimos más respuesta a los mensajes que le mandamos para ver cuándo podíamos hacer de vuelta la reunión. Es por eso que, ante la falta de respuestas del funcionario, que no tuvo ni siquiera la delicadeza de responder los mensajes que se le mandaron, es que ahora planteamos citarlo formalmente a la Cámara de Diputados para que dé explicaciones respecto a esto que está pasando, a esta situación de esos trabajadores que están sufriendo además la indignidad de no saber qué va a pasar al día siguiente con su trabajo. Claro, sí. Porque, y además sí, porque por lo menos ellos lo planteaban, ¿no? Que nos digan, ya está, o le hubiesen avisado con tiempo para buscar otro trabajo, para organizar su vida, no que les hacen hacer expedientes, hicieron todo el proceso, cumplieron con todos los pasos. Lo grave es esto, ¿no? Que hicieron todo bien, de acuerdo a las exigencias para incorporarse de contratados a planta. Y por el costado, familiares, amigos de quien es la directora del organismo fueron nombrados, ¿entendés? Y quedan como personal de planta. Exactamente, eso es una situación irregular y compleja. A ver, esto lo decías vos muy bien y lo vienen denunciando ellos. No solamente no les dan a ellos la certeza de si van a poder o no continuar, sino que además, por el costado y por la banquina, van pasando amigos y familiares de los funcionarios a ocupar lugares para los cuales se estaba capacitando esta gente desde hace años. Pero además, la agencia en general tiene grandes problemas y grandes falencias en cuanto a los operativos que han disminuido, en cuanto a la cantidad, al patrimonio de la agencia, patrulleros que eran de la agencia y pasaron a ser móviles protocolares de funcionarios del Ministerio de Seguridad. Los controles con radares, por ejemplo, en la circunvalación de Rosario, que se terminaron en febrero del 2020 y no se volvieron a hacer porque no se continuó la licitación que había dejado en marcha el gobierno anterior. Todavía seguimos hablando de cosas que dejó en marcha el gobierno anterior y no se implementaron. Es
la verdad que es preocupante, porque además nuestra agencia de seguridad vial, la santafesina, Sí. venía teniendo un crecimiento importante, Sí. y era una de las más prestigiosas Ujú. en el resto del país. Se venía trabajando muy seriamente y muy bien, en gran parte por el trabajo que hacía esta gente que ahora está en esta incertidumbre total. Ujú. Y sin embargo, se la está, insisto, vaciando a la agencia, vaciando de contenido, vaciando de recursos, la están transformando en una agencia de colocaciones laborales de amigos. Bueno, la verdad es que es preocupante, insistimos, no hemos tenido la posibilidad de tener respuestas oficiales porque no quisieron hacerlo, porque ese verso, Indiana, de los problemas de agenda, es una cancioncita que está bastante remanida, pero que alguien nos va a tener que explicar cómo es el tema de los problemas de agenda. ¿Quién arma la agenda? Un poder sobrenatural que no se puede modificar. La agenda son las prioridades de uno. Tal Si cual. uno como funcionario no tiene sus prioridades, dialogar, no la va a poner en su agenda. Si su prioridad es dialogar, va a acomodar la agenda para poder dialogar. No existen los problemas de agenda cuando la agenda la arma uno. Sí, totalmente de acuerdo, coincido, Cacu. Y lo que me llama mucho la atención, yo sinceramente esperaba, no lo estoy pidiendo ni nada, ¿no? Que se entienda, pero la renuncia de Aimo. Y a ver, desde este lado como periodista, como comunicadora, siempre fue un funcionario que, más allá de que muchos del gobierno de turno en este momento no nos está atendiendo, particularmente aquí en REC, siempre estuvo muy abierto al diálogo. Su trabajo, el trabajo que viene realizando desde hace años para bajar las muertes y los siniestros viales, y esto, o sea, a mí, después de hablar con los trabajadores acá, de conocer el trabajo que está realizando la directora ahora del organismo, es como que le pasaron totalmente por encima, ¿no? Nos contaban algunos trabajadores que cuando fueron a hablar, ahí a 3 de ellos que los atendieron le dijeron: son órdenes de arriba, no podemos hacer nada, ¿no? Yo me esperaba antes de fin de año la renuncia de Aimo, pero bueno, qué sé yo. Creo que hay un gobierno, Indiana, en todo el ámbito de la seguridad pública. Esta Secretaría de Seguridad depende del Ministerio de Seguridad Pública. Si nosotros vemos lo que está pasando en todas las áreas del Ministerio, está pasando lo mismo: secretismo, silencio, no declaraciones, no explicaciones, no diálogo, cuestiones, por lo menos para preguntar respecto al manejo de los recursos del Ministerio. Lo hemos visto meses atrás con el gobierno de la secretaria Morel en la legislatura. Sí. Digo, se inscribe en esa misma manera de gobernar. Por eso digo, no puede ser esto que está pasando obra o decisión de un subsecretario, por más importancia que tenga el mismo, sino que tiene que haber una decisión, obviamente, del gobernador, que imagino estará anoticiado. No solamente, insisto, de esta crisis puntual, que es grave porque involucra la dignidad de muchos trabajadores, sino también calculo que el gobernador se le informará respecto a la cada vez más notable ausencia de políticas de la Agencia de Seguridad Vial. Se han cerrado inclusive el diálogo hasta con las organizaciones no gubernamentales que vienen reclamando hace tiempo que se reconstruyan instancias que había para el diálogo y para poder lograr juntos políticas públicas. Muchas asociaciones que nuclean a víctimas de siniestros viales, etcétera, y que fueron totalmente desplazadas del diálogo por un gobierno que decidió no dialogar prácticamente con nadie sobre ningún tema, y que además viene acostumbrando en este tema de los contratos laborales a jugar con la desesperación que implica en estos momentos perder el trabajo. El año pasado, en el Ministerio, en el ámbito del Ministerio de Salud, pero insisto, por eso es una política de gobierno, no achacable a un funcionario en sí. Cuando fue la renovación de los contratos COVID, pasó lo mismo. Tuvieron a los contratados hasta el último día del año, porque el gobernador no firmaba el decreto.
Sí, sí, así Pareciera es. que justamente y paradójicamente el partido que reivindica para sí y que pretende tener de su lado el monopolio de la voz y la defensa de los trabajadores, casualmente se olvida de los trabajadores a la hora de gestionar. Ujú. Sí, no queda más que hoy, ¿no? Con el asunto de mañana, esta situación se tendría que definir sí o sí en las próximas horas. Esperemos que sí, Ujú. porque es un tema muy sensible, Ujú. y el ministro Cucinelli dijo que iba a haber acepto porque estaban resueltos todos los temas sensibles de la administración pública. Si el gobierno de la justicia social no lo sensibiliza a la posibilidad de que un grupo de trabajadores se queden en la calle el último día del año, me llamó la atención. Debe ser que está resuelto y no hemos sido aún notificados. Ujú.